por si acaso, entre clase, a la hora que se me ocurra, les voy a tomar la asistencia. El día de hoy estaba planificado realizar lo que es práctica acerca de colocación de enemas y también acerca de cuidados de colostomía, pero lastimosamente pues se nos presentaron algunas situaciones, por eso se les llamó a lo que es la clase de manera virtual. Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a adelantar lo que estaba predispuesto para la próxima semana, que vamos ya a ingresar a lo que es la cuestión de manejo de historia clínica, ¿sí? La próxima semana, el martes, tendríamos lo que es la práctica que quedó pendiente para el día de hoy, traer los materiales, mandil, todo lo que es para la realización de la práctica, ¿sí? Entonces, para el día martes vamos a hacer la práctica, igual el día de hoy vamos a ver la parte teórica con lo que corresponde a historia clínica, que es la anamnesis, cómo se realiza el examen físico, qué es signo, qué es síntoma, todo eso. Y de acuerdo a eso, pues la próxima semana, igual sería el día jueves de la otra semana, tendríamos lo que es el manejo respectivo de la historia clínica, que igual les voy a traer lo que es la historia clínica de forma física para que ustedes saquen las respectivas copias, y la función de enfermería es el llenado de la historia clínica. La mayoría de hojas forma parte de nosotros de llenar, y también lo que corresponde al orden que debe de tener una historia clínica, porque no es cuestión de coger las hojas y poner como nosotros creamos convenientes. Igual vamos a ver lo que es la manejo de ingesta y eliminación, que ustedes igual ya saben, tienen conocimiento que la ingesta y eliminación es lo que elimina el paciente y lo que consume, ¿sí? Entonces, esto igual, que es un poquito más complicado con respecto a ingesta y eliminación, vamos a ver la próxima semana, que ya de lo que tengo entendido forma parte de la última clase, de las últimas clases, porque la otra vendría ya lo que es refuerzo, si es que alcanzaríamos, porque o si no tendrían ustedes ya el examen, ¿sí? Entonces voy a presentar las diapositivas. Por favor, me avisan si es que pueden ver. Denme un segundo. La primera es esta. Esta. Ya. A ver. ¿Pueden ver ahí, chicos? Sí, licenciada. Ya. Listo. Entonces, como les decía, primeramente para ustedes desarrollar o realizar una historia clínica de un paciente, tienen que determinar el diagnóstico médico, ¿sí? ¿Qué signos presenta? ¿Qué síntomas refiere el paciente? Valoración o exploración física, y determinar un diagnóstico para la respectiva orden, que podría decir el tratamiento respectivo a seguir, ¿sí? Tenemos en este tema, vamos a ver la definición de diagnóstico, procesos diagnósticos, herramientas diagnósticas, tipos de exploraciones complementarias, tipos de diagnósticos, problemas de diagnósticos, características de una prueba diagnóstica, validez de una prueba diagnóstica, eficacia de una prueba diagnóstica. Primeramente vamos a definir la palabra diagnóstico. El diagnóstico propedéutica clínica es el procedimiento por el cual se identifica una enfermedad, entidad nosológica, síndrome o cualquier condición de salud, enfermedad. ¿Cuál es el proceso diagnóstico? Requiere dos aspectos de la lógica, que es el análisis y la síntesis. Utiliza diversas herramientas como son la anamnesis, la historia clínica, la exploración física y exploraciones complementarias. Anamnesis es la hojita que nosotros hacemos la apertura de los datos del paciente, ¿sí? Nombres, apellidos, cédula, identificación, número de teléfono, tipo sanguíneo, dónde vive, algún familiar o referencia por caso de emergencia. La historia clínica, los documentos a llenar, signos vitales, con hoja de evolución, hojas de ingesta y eliminación en el caso de que sea necesario. Y la exploración física, el revisar al paciente cefalocaudal desde la cabeza hasta los pies, viendo si presenta algún signo, realizando los diferentes pasos de percusión, palpación, auscultación, y hay uno que no me acuerdo cómo se llama, que ya voy a ver.
que ya vamos a ir viendo, ¿sí? Y también tenemos la exploración complementaria que viene a formar parte de los exámenes de laboratorio. Ustedes para llegar a un diagnóstico adecuado, certero y el verídico, tenemos que, aparte de realizar el examen físico, si fuera necesario realizar exámenes de laboratorio, que viene también incluido radiografías, RX, tomografías, ecografías, ¿no es cierto?, de acuerdo a la situación del paciente. El diagnóstico médico presenta un síntoma, ¿sí? El diagnóstico médico se determina por medio de un síntoma. El síntoma no es exclusivamente una enfermedad que el paciente pueda presentar, sino presenta también una probabilidad de aparición en cada uno. Por ejemplo, el teorema de Bayes, ¿sí? Que nos dice que son igual laceraciones que se presentan en la piel, pero no necesariamente podría venir acompañado de un síntoma que el paciente presente, sino dice, no, solo me salió esas manchitas y nada más, ¿sí? Pero no presenta fiebre, dolor del cuerpo, picazón, ¿ya? Ahora, las herramientas diagnósticas que tenemos son los síntomas. ¿Qué son los síntomas? Los síntomas son las experiencias subjetivas negativas físicas, ¿sí? Lo que el paciente presenta negativamente en su cuerpo o lo que el paciente refiere que le duele, que siente malestar y un sinnúmero de cosas. Tenemos las recogidas por el médico durante la entrevista clínica y con un lenguaje médico comprensible para todos ellos. El médico que hace o el enfermero realiza una entrevista al paciente. Por ejemplo, el paciente llega y dice, me duele mucho la cabeza, y ustedes lo que le preguntan, ¿hace cuánto tiempo refiere ese dolor? Ya va a ser como unos 15 días, hay ratos que me duele, me pasa, me duele, me pasa. Sí, realizándole una entrevista desde cuándo presenta ese tipo de malestar o dolor. ¿Cómo nosotros tenemos que comunicarnos con el paciente? Con un lenguaje claro. Obviamente el paciente no nos va a determinar o no nos va a entender si nosotros utilizamos un lenguaje médico. Entonces, ¿cuál es nuestra obligación? Una terminología médica, sino explicarle al paciente de manera que él nos pueda comprender, ¿sí? Por ejemplo, el paciente dice, me duelen las tripas, ¿ya? Entonces, ustedes se asimilan o piensan o le dicen, señáleme dónde le duele, y señale toda la parte abdominal. Entonces, ustedes se asimilan que tiene un dolor abdominal, ¿sí? Que nosotros ya estamos utilizando terminología médica, sino dolor del estómago, ¿sí? O dolor de la cavidad abdominal. Entonces, ustedes al momento de entrevistar al paciente tienen que hacerlo de una forma clara, que él comprenda, ¿sí? ¿Le duele la cabeza? Sí, sí me duele la cabeza. O si no, a veces el paciente se manifiesta y ustedes, ¿cuál es su obligación? Al realizar la historia clínica o lo que se llama la parte de evolución o lo que ustedes observan en el paciente, tienen que ahí sí ya utilizar la terminología médica. Por ejemplo, el paciente le duele la cabeza, ustedes dicen, a ver señora, ¿a usted le duele la cabeza desde hace cuánto tiempo? Hace unos 2, 3 días. Ya, que el dolor de su cabeza, sabiendo que 0 es nada y 10 es más, ¿cuánto le duele de 0 a 10? Que igual con ustedes ya vimos la escala del dolor, que era el EVA, ¿sí? Que se utilizaba del 0 al 10, ¿no es cierto? Sabiendo que 10 es más. Entonces el paciente dice, me duele un 7, un 6. Entonces su reporte sería, paciente, sexo masculino de tantos años de edad, refiere cefalea intensa, moderada, con una escala de un EVA de 7 sobre 10, ¿sí? Entonces, ustedes al hacer ya el informe o el reporte, realizarían con terminología médica, pero cuando ustedes se entrevisten con el paciente, tienen que entender y hacerse entender. ¿Cuáles son los signos, los hallazgos subjetivos y detectados por el médico? ¿Sí? Los signos es lo que el médico o el personal de salud observa en el paciente al momento de realizar el examen físico. Por ejemplo, aquí como dice la exploración física o semiotécnica, que son las maniobras que realiza el médico al paciente o el enfermero al paciente. ¿Cuáles son? Inspección, palpación, auscultación y percusión, fue la que me olvidé, ¿sí? Si en el caso de que presente alguna, digamos, presencia de algún hematoma o alguna presencia se podría decir, de alguna situación de alguna herida y no se curó, tenemos que incluso ver la consistencia, el olor, ¿no es cierto? Si es que ya está un olor putrefacto, se podría decir. Entonces, depende de la situación del paciente, tenemos que realizar este tipo de maniobras, que las más importantes son inspección, percusión, auscultación y palpación, ¿sí? Tenemos igualmente los tipos de exploraciones complementarias, lo que les decía, para llegar a un diagnóstico a veces es necesario realizar las pruebas complementarias, como por ejemplo los exámenes de laboratorio o por ejemplo los exámenes de
realización de alguna tomografía. Licenciada, ¿Sí? disculpe que le moleste. No están pasando las diapositivas, está quedada solo en la portada. Sí, no sé por qué eso me pasó con el anterior grupo. Creo que hay una como, no sé si es el internet, pero aunque sea Ah, por el ya, momento, póngame en atención ya, ya. y yo les voy a Sí, subir, ya, ok. ¿sí? ¿Ya? Ya, muy amable. Ya, Ya. gracias. Entonces, tenemos los tipos de exploraciones complementarias, sí, como les dije anteriormente, que son las pruebas de laboratorio, lo que necesitamos para llegar a un diagnóstico final. Tenemos técnicas endoscópicas también que vienen a formar parte de la colonoscopía, la gastroscopía, la colposcopía y la laringoscopía. Tenemos igual tipos de diagnósticos, diagnóstico clínico individual, diagnóstico diferencial, diagnóstico etiológico. El clínico individual es el que se forma parte o empieza a partir del contraste de todos los mencionados y de las condiciones personales del enfermo diagnóstico de certeza. Se confirma a través de la análisis y de los métodos complementarios. Entonces, ustedes dan un diagnóstico individual a cada uno de los pacientes porque al realizar el examen físico, la exploración, utilizando percusión, palpación, auscultación, ¿sí? Y después de esto, pues ustedes determinar el diagnóstico final, ¿sí? Porque cada persona, ustedes saben que van a ir, sí, algunos con dolor abdominal, pero no va a ser el mismo diagnóstico en todos, ¿sí? Diagnóstico diferencial, que es el conocimiento al que se arriba después de la evaluación crítica comparativa de sus manifestaciones más comunes con las que otras enfermedades presentan. Diferenciar, ¿no es cierto?, cuál es una enfermedad y cuál es otra. A veces el paciente tiene algunas enfermedades y cuáles son los signos y síntomas de cada una de ellas. El diagnóstico etiológico, determinar las causas de la enfermedad, por qué se produjo esa enfermedad, hace cuánto tiempo el paciente presenta esos síntomas. Tenemos el diagnóstico genérico, que es determinar si el sujeto está o no enfermo. Hay casos en que los pacientes a veces asimilan enfermedad por tratar de chantajear a las personas o por tratar de llamar la atención, como se podría decir, ¿sí? Entonces, determinar si es que realmente el paciente presenta una enfermedad o se está haciendo el enfermo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay casos en que los pacientes, por cualquier situación, quieren la atención médica sin tener ninguna enfermedad o forman parte de la parte psicológica del paciente. Entonces, aquí está el médico para determinar si realmente el paciente está enfermo, sí o no está enfermo. Tenemos el diagnóstico heroico, que cuando el diagnóstico se convierte en una obsesión, en un absurdo, que en una especie de imposición mental y profesional, es un diagnóstico extremo en el sentido de por sí mismo e innecesario. El diagnóstico lesional, que es anatómico topográfico, que es la localización e identificación de las lesiones en los diferentes órganos y tejidos. Diagnóstico lesional, cuando se lesiona alguna parte y está situado en ese lugar el proceso o la situación que el paciente refiere. Por ejemplo, si yo me fracturo la pierna, me va a doler, se va a evidenciar en algunos casos, entonces el médico, ¿para qué realiza un examen de cabeza, de cuello, de qué sé yo, si la fractura fue en la pierna, dependiendo de la situación en la que fue realizada la fractura? Por ejemplo, si la fractura se realizó al correr, ya, solo la pierna, ¿cierto? Porque se fracturó la pierna. Si el paciente se fractura en un accidente de tránsito, tenemos que valorar todo, porque no sabemos si presenta una contusión en la cabeza, en el abdomen, o incluso daños en los órganos, ¿no es cierto? Un trauma cráneoencefálico, entonces ahí sí realizaríamos una exploración física total. El diagnóstico nosológico, que es la determinación específica de la enfermedad. El diagnóstico patogénico, que consigna los mecanismos que producen la enfermedad por la acción de las causas y la reacción orgánica. El diagnóstico presuntivo, que se basa en los datos obtenidos en la anamnesis y el examen físico. Presuntivo, lo que más o menos yo ya puedo determinar del paciente. Por ejemplo, el paciente me refiere que su papá, su mamá murió por diabetes y el paciente dice que tiene mucha sed, muchas ganas de orinar, muchas ganas de comer. Quiere decir que el paciente presenta polidipsia, polifagia y poliuria, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el paciente posiblemente sea diabético, porque su papá y su mamá murió por diabetes, ¿sí? Diagnóstico sintomático, identificar la enfermedad mediante los síntomas. Si me duele la cabeza, ¿hace cuánto tiempo podría
moda sobre diagnóstico, etiquetamiento y cascada diagnóstica. ¿Sí? ¿Cuáles son las características de una prueba diagnóstica? Es bueno ofrecer los resultados positivos en los enfermos, negativos cuando los pacientes están sanos con el menor rango de error posible, y las condiciones principalmente son tres: validez, reproductividad y seguridad. Validez, la frecuencia con la que los resultados obtenidos con este test puedan confirmar los más complejos y rigurosos. Reproductividad es la capacidad de un test de ofrecer los mismos resultados cuando se repite su aplicación en circunstancias similares. Y la seguridad, que es la certeza de que un test predecirá la presencia o ausencia de la enfermedad de un paciente. Tenemos la validez de una prueba diagnóstica, también, que nos habla de la sensibilidad, que indica la probabilidad de que un paciente esté realmente enfermo siendo el resultado del test positivo. Ustedes, al realizar la exploración física, examen físico, de acuerdo a los síntomas que él presenta, pueden determinar si realmente el paciente está produciendo alguna enfermedad o si es que el paciente está mintiendo. Al realizar exámenes complementarios, verificamos que sí es así, que el paciente presenta una enfermedad. La capacidad para detectar realmente la presencia de enfermedad, y la sensibilidad puede estimarse como la proporción de pacientes enfermos que obtuvieron un resultado positivo en la prueba diagnóstica. Tenemos la especificidad, que es la probabilidad de que un paciente esté realmente sano tras obtener un resultado del test negativo. A veces, como les digo, los pacientes asimilan estar enfermos y no es así. La capacidad de un test para detectar la ausencia de la enfermedad, y la especificidad, que puede estimarse como la proporción de pacientes sanos que obtuvieron un resultado negativo en la prueba diagnóstica. ¿Sí? Entonces, aquí depende de que al momento de realizar el examen físico, exploración, los síntomas que presentan, los exámenes complementarios, determinamos si es que realmente el paciente está enfermo o no está enfermo. Esa es la conclusión de esto, ¿sí? Tenemos la eficacia de una prueba diagnóstica. Los valores predictivos dependerán de la prevalencia de la enfermedad en la población en estudio. Será, por lo tanto, un valor no extrapolable, o la poblaciones diferentes, que existen dos tipos. Valor predictivo positivo, que indica la probabilidad de que el paciente padezca la enfermedad tras obtener un resultado positivo en el test. Puede estimarse como la proporción verdadera los test positivos respecto a los obtenidos en el test. El valor predictivo negativo, que es la probabilidad de que el paciente no padezca la enfermedad tras obtener un resultado negativo en el test. El valor predictivo puede estimarse como la proporción de los verdaderos negativos respecto al total de los resultados obtenidos en el test, ¿sí? A ver, denme un segundo, tengo una compañera que tiene problemas al ingresar. Ya, a ver. Este tipo de test de valor predictivo negativo nos habla, por ejemplo, en el paciente cuando presenta signos, síntomas, de acuerdo a lo que se podría decir que ya estamos en un 99.9% asegurando que el paciente refiere ese problema, ¿sí? Pero al momento de realizar el examen sale negativo. Por ejemplo, les pongo el caso. Las mujeres que, por ejemplo, tienen problemas de infertilidad, anhelan tanto tener un hijo que a veces se mentalizan y dicen, no, es que ahora sí estoy embarazada, porque tienen, como es, ausencia del ciclo menstrual, de dolor de las mamas, como es, náuseas, vómitos, ¿no es cierto? Entonces, se podría decir que en un 100% está embarazada, de acuerdo a lo que refiere. Pero, ¿cómo determinamos si esto es verdad? Al realizar un eco y una prueba o test de embarazo. Entonces, en el eco no evidenciamos bebé, ni feto, ni embrión, ni nada. Y en el test de embarazo sale negativo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la paciente tiene un problema psicológico al hacerse a la idea que está embarazada. Y hay casos en que las pacientes incluso empiezan a crecer el abdomen, o sea, como que están realmente formándose un embrión, un feto ahí. Entonces, esto ya forma parte de que no es ese el diagnóstico de embarazo, sino que la paciente posiblemente tenga problemas psicológicos al querer embarazarse, ¿no es cierto?, al asimilar que está embarazada, ¿sí? No sé si ahí ya puedan ver las diapositivas, pasándoles así mejor. Sí, licenciada, ahí está ya pasando. Sí, licenciada, ahí sí. Sí, ahí ya. está. Entonces, así mejor les voy a presentar, ¿ya? Entonces, eso es con respecto a lo que es el diagnóstico. Entonces, ¿qué llegamos como conclusión de este tema? Que ustedes, para determinar o realizar ¿cómo se podría decir? Un tratamiento, tendríamos que primero dar un diagnóstico, valorar
física, los signos y síntomas que presente y de acuerdo a esto llegamos al diagnóstico final. Ahora vamos con el siguiente tema, que es... Ya, tenemos lo que es la valoración, ¿sí? Aquí vamos a ver qué es semiología, signos y síntomas cardíacos, renales, de exploración clínica, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el paciente, ¿sí? Primeramente vamos a ver qué es la semiología. La semiología viene del griego semión, que significa signo, y logos, que es estudio. Es la ciencia que estudia los sistemas de los signos de la sociedad y forma parte de la psicología social, parte de la medicina que estudia los signos característicos de una enfermedad. Signos, lo que nosotros observamos, palpamos, percutimos, auscultamos, ¿no es cierto?, y los síntomas que el paciente refiere. Los signos, lo que el médico observa. Por eso la semiología es signo y estudio. Los estudios de los signos, valorando al paciente, ¿sí? Tenemos que la semiología médica estudia los signos de las enfermedades, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? Estudiar los signos de las enfermedades. Ahora vamos a determinar lo que les decía anteriormente, signo y síntoma. El signo viene a ser objetivo y el síntoma viene a ser subjetivo. Objetivo, que nace de la observación y el análisis por parte del médico, y objetivo es referido por el paciente. Signo, lo que el médico o el personal de salud observa en el paciente, y síntoma, lo que él refiere, ¿sí? Tenemos los componentes del estudio semiológico. Tenemos que se presenta por anamnesis, ¿sí? ¿Qué es la anamnesis? Lo que decíamos, el desarrollo, la apertura de los datos clínicos del paciente, edad, sexo, fecha de nacimiento, dónde vive, tipo de sangre, nombres, apellidos, nombre de la mamá, del papá, si presenta algún, de la esposa, si es casado, soltero, viudo, cuántos hijos tiene. Entonces aquí viene lo que es una entrevista global de su vida. Luego venimos a los exámenes físicos, que viene a ser parte de la inspección, palpación, auscultación y percusión, y también los exámenes complementarios. Después de examinar o realizar lo que es el signo, ver los signos que el paciente presenta, vamos a complementar con los exámenes de laboratorio, si es que fuera el caso de necesitar laboratorio o exámenes de laboratorio, o radiografías, tomografías, de acuerdo a la situación que el paciente presente, ¿sí? Ahora, esto del proceso enfermero también ya hemos visto en clases anteriores, ¿sí? Que nos habla que es un método sistemático y organizado que se encarga de administrar cuidados de enfermería individualizados, que se centra en la identificación y tratamiento de las respuestas únicas de la persona o grupos de alteraciones de salud reales. ¿Cuáles son los procesos de enfermero? Valoración, diagnóstico, planeación, ejecución y evaluación, ¿sí? El propósito del proceso de enfermería es ayudar al manejo del cuidado de cada paciente en forma científica, holística y creativa. Ustedes, cuando ya vean el diagnóstico del paciente, tienen que ver qué van a realizar con ese paciente, ¿sí? Por ejemplo, si el paciente presenta una fractura del pie, se le va a inmovilizar, si se le va a operar, después ver qué vamos a realizar, qué actividades realizamos como enfermeros. Administrar de medicación, brindar medidas de confort, ayudarle a levantarse al baño, hacerle hacer el baño en la misma cama porque no va a poder pisar el pie, que no sienta dolor, si le duele tratar de poner la medicación adecuada a tiempo. Entonces, todo eso, ¿sí? Ahora vamos a ver la historia del proceso de enfermería, ¿sí? Nos habla que el proceso de atención de enfermería tiene sus orígenes cuando por primera vez fue considerado como un proceso. Ocurrió por gracias a Hall en 1955, Johnson de 1959, Orlando de 1961 y Wendy Bach de 1963, determinaron al proceso de atención de enfermería por 3 etapas: valoración, planeación y ejecución. Eso dijeron ellos que era importante para determinar o ayudar al paciente. Tenemos que en el segundo punto, en la segunda etapa, viene a participar Urey y Walsh, que establecieron 4 valores, ya no solamente valoración, planeación y ejecución, sino valoración, planeación, ejecución y evaluación, ¿sí? Después de realizar, evaluar si realizaron bien ese tipo de actividades con el paciente.
Después vino Bloch, Roy, Aspinall y algunos otros autores a establecer 5 etapas diagnósticas del proceso de atención de enfermería, que viene a ser valoración, diagnóstico, planeación, ejecución y evaluación, ¿sí? Ahora, vamos a ver qué signo y síntoma, lo que dijimos anteriormente, ¿sí? Los signos, que son las manifestaciones objetivables, que son consecuentes a una enfermedad o alteración de salud y que se hace evidente en la biología del enfermo al realizar el examen físico, ¿no es cierto? Si nosotros realizamos el examen físico, vamos a determinar que ese signo que el paciente presenta es verdaderamente de acuerdo a los síntomas que él refiere. Y los síntomas es la referencia subjetiva que da un enfermo por la percepción o cambio que reconoce como anómalo o causado por un estado patológico o enfermedad. Tenemos signos y síntomas de diferentes aparatos y sistemas. Por ejemplo, los signos que se presentan en la parte cardiológica, los signos y síntomas es dolor, ¿no es cierto? Al palpar bueno, el paciente refiere dolor, refiere cansancio, fatiga, mareo, confusión, evidenciamos hinchazón, ¿no es cierto?, a nivel generalizado, disnea, evidenciamos que es la dificultad para respirar, irregularidades en el ritmo cardíaco al realizar un electrocardiograma, presencia de náuseas, pérdida de continencia, aturdimiento, sudoración fría, entumecimiento, dificultad para hablar, pérdida del equilibrio y vómitos. Tenemos igualmente los signos y síntomas en la parte pulmonar, ¿sí? Que es la presencia de tos persistente, presión en el pecho, sibilancias, dificultad respiratoria, cianosis en labios y uñas, dificultad para hablar, fatiga e infecciones respiratorias. Entonces, si el paciente presenta tos, presión en el pecho, quiere decir que el paciente posiblemente esté desarrollando una neumonía o posiblemente esté desarrollando un EPOC, ¿sí? Entonces, todo lo que tenga que ver con problemas pulmonares, ¿sí? El paciente presenta signos y síntomas como inapetencia, fatiga, dolor de cabeza, prurito, picazón o la formación de granitos y que le pica, ¿no es cierto? Pérdida de peso, edema, dolor óseo, somnolencia, entumecimiento, calambres, mal aliento, sed excesiva, heces con sangre, micción excesiva, hipo, quiere decir que el paciente está haciendo algún problema en su situación renal. ¿Ya? Ahora vamos a ver los puntos de exploración clínica. Entonces, todos estos de acá son los signos y síntomas que se va a presentar de acuerdo a la situación que afecta al paciente, de tipo cardiológico, de tipo pulmonar, de tipo renal, ¿sí? Ahora vamos con los puntos de exploración clínica. La exploración física o examen clínico es el conjunto de maniobras que se realiza para obtener información sobre el estado de salud de una persona, realizando la anamnesis, que ya dijimos anteriormente, que es la apertura de la historia clínica, viendo nombre, edad, papá, mamá, cédula, teléfono, lara. Luego hacemos la apertura de la historia clínica, valorando, viendo las hojas que el paciente va a necesitar y la exploración física para llegar a un diagnóstico final, ¿sí? El examen físico, que debe de tener como mínimo los hábitos exterior o los signos vitales como pulso, temperatura, tensión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, así como datos de la cabeza, del cuello, del tórax, del abdomen y los miembros genitales. Primerito, cuando el paciente llega a tomar signos vitales, ¿no es cierto?, preguntarle el nombre, porque asiste a la casa de salud, tomar signos vitales para ver si alguno de ellos está alterado, teniendo en cuenta que si llega caminando tenemos que esperar 15 minutos para que se alteren los signos vitales, ¿sí? También después de esto realizar lo que es la exploración física, ¿no es cierto? Haciendo un examen cefalocaudal desde la cabeza hasta los pies de acuerdo a la situación que el paciente presente. Por ejemplo, si el paciente refiere dolor abdominal, nos enfocamos en el abdomen, ¿sí? Ahora tenemos la preparación para la exploración física. Primeramente, reflexionar sobre cómo abordar al paciente, dar confianza, decirle que se abra, que nosotros es como un cura, ¿sí? Como un cura, el cual nos puede contar lo que quiera de su vida, y nosotros nuestra obligación es mantener el secreto profesional, ¿sí? ¿Para qué? Para tener más seguridad con lo que el paciente presente. Por ejemplo, el paciente llega con pérdida de apetito, bajo de peso, debilidad, ¿no es cierto? Y ustedes le hacen una entrevista al paciente, le preguntan qué presenta,
dice más o menos de 0 y poco a poco me siento más débil, sin ganas de ya realizar ciertas actividades. Entonces ustedes se preguntan si es tal vez tiene muy promiscuo, si tiene relaciones con diferentes, qué sé yo, parejas o qué sé yo. Entonces el paciente dice sí, sí, y usted se cuida, no me he cuidado, entonces va, posible VIH. Entonces, el paciente tiene que ganarse, o ustedes ganarse la confianza del paciente para que él pueda abrirse a ustedes y poder determinar con mayor claridad el diagnóstico. Igualmente, regular la situación y el entorno. Que el paciente se encuentre cómodo, debe de estar en una camilla, acostado, recostado para la valoración y la exploración física. Tenemos que tener implementos adecuados, ¿sí? Y debemos de guardar la privacidad del paciente. Igualmente comprobar el equipo para auscultar o ver si es que el paciente presenta algún cuerpo extraño en el oído, en la nariz, ¿no es cierto? Tenemos el fonendoscopio para auscultar, ¿sí? Tenemos igualmente la lamparita que ustedes tienen en su kit, que es para ver el reflejo de pupilas. Hacer que el paciente se sienta cómodo y determinar las secuencias de la exploración física. Ustedes saben que la secuencia es cefalocaudal, desde la cabeza hasta los pies, valorando lo que más existe o más hay énfasis. Por ejemplo, si me lastima el cuello, hacer valoración más de la parte por la cual el paciente asiste a la ayuda de la casa hospital, a la ayuda de médica, ¿sí? Las técnicas de exploración que ya dijimos: inspección, palpación, percusión y auscultación, ¿sí? Inspeccionamos, vemos las zonas, todo lo que el paciente refiere, palpamos, ¿sí? Para evidenciar dolor, percutimos, que es la percusión, se hace así, estos dos dedos sobre la mano, ¿sí? Para determinar o escuchar ruidos, si es que existiera algún ruido. Por ejemplo, en el abdomen, cuando está lleno de gases, suena como un vacío, o cuando ustedes golpean así, ¿sí? Vacío. Y la auscultación, pues obviamente se escucha o se determina los ruidos que existen en los pulmones, como sibilancias, broncos, ronquidos y todos estos, ¿sí? Entonces, cada uno es para cada cosa, y pues obviamente los signos vitales como pulso, frecuencia cardíaca, respiratoria, tensión arterial, saturación de oxígeno. El examen neurológico que se hace también es conocida como ABDI, que es la alerta verbal dolorosa e inconsciente. Tenemos la respuesta pupilar, respuesta ocular, respuesta verbal, respuesta motora y examen sensorial. ¿Cómo realizamos nosotros este tipo de exámenes? Utilizando lo que es la escala de Glasgow, ¿sí? ¿Cuándo realizamos escala de Glasgow? Cuando vemos que el paciente sufre un accidente de tránsito, se cayó del tercer piso, rodó por las gradas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el paciente puede ser inconsciente, desorientado, perdido en tiempo, espacio y persona, y la escala de Glasgow nos va a ayudar a determinar qué grado qué tipo de gravedad tiene el paciente. ¿Cómo nosotros realizamos la escala de Glasgow? Valorando la apertura ocular, respuesta motora y respuesta verbal. Estos tres aspectos determinamos, sabiendo que la escala de Glasgow se califica sobre 15. Por ejemplo, si el paciente está todo bien, 15 sobre 15, ¿sí? Si el paciente refiere al momento de nosotros hablarle una apertura ocular espontánea, por ejemplo, don Luis, y abre los ojos, quiere decir que está bien. O espontánea, o si no, cuando esté en el accidente y empieza a abrir a él solito los ojos, quiere decir que está bien. A la voz, cuando nosotros le decimos o le palpamos, señor, hey, escúcheme, entonces, abre los ojos, listo. 3. Al dolor, si ustedes le pellizcan, va a abrir los ojos, 2, ¿sí? Respuesta motora espontánea normal, 6, localizada al tacto, localizada al dolor, decortización, descerebración o ningún. Motora, si el paciente mueve, ¿no es cierto?, los brazos, las manos, los pies, si se lastima la pierna, la mano, palpar, si evidencia o ustedes le palpan y mueve y le duele, quiere decir que existe reacción. Si el paciente se quema con un grado 4, donde ya está dañado tejidos, hueso y todo, al momento de palpar, ¿qué va a pasar? No va a sentir, ¿no es cierto? Va a decir, no, es que no me duele, ¿ya? Respuesta verbal, que cuando es orientada, confusa, palabras inapropiadas y sonidos incomprensibles. Si ustedes al momento de
decirle al paciente, buenos días, señor Raúl, ¿usted me escucha? El señor dice, sí, sí, le escucho, incluso habla. Entonces le dicen, ¿y usted sabe quién soy yo? Y el paciente dice, sí, sí, sé quién es usted, sé que estoy en un hospital, que me caí, que rodé por las gradas, que sé que tuve un accidente, vino. Le preguntan nombre, edad, qué fecha soy, cuántos hijos tiene, si es casado, soltero, todo, ¿no es cierto? Para ver si está orientada en tiempo, espacio y persona. Si el paciente se siente confuso, dice, no, no sé quién es, no sé qué me pasó, o pronuncia palabras inapropiadas, como por ejemplo un viejito de 150, no, yo tengo 20 años y yo no tengo hijos, ¿no es cierto? O incluso empieza a disvariar, quiere decir que está en un 3, un 2, o cuando no responde nada, un 1. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a esto, al ir sumando cada uno de estos, tiene que darnos total 15. Si el paciente está 15 sobre 15 o no presenta ninguna anomalía, va a ser una apertura ocular espontánea, que tiene una calificación de 4, espontánea normal que tiene 6 y orientada que tiene 5, que sumando estos 3 nos va a dar 15. Entonces ponemos el paciente al momento con una escala de Glasgow 15 sobre 15. O si no, si el paciente presenta una apertura ocular a la voz o localizada al dolor con la respuesta motora y sonidos incomprensibles 2, sería 3 más 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Escala de Glasgow 10 sobre 15. ¿Sí? ¿Está claro con la escala de Glasgow, chicos? ¿Nadie está en clase? ¿Ya se salieron? No, sí, sino que está medio raro el internet, Liz. ¿Qué como que se entrecorta? Sí, Liz, Sí, está se le medio entrecorta la voz. cortado, Liz. Ay, qué ir. Bueno, chicos, la clase está grabada. Ojalá cuando ya se suba a la plataforma no se entrecorte y espero que siga fluida la clase, o si no, pues obviamente nos tocará reforzar un poquito más. ¿Sí? Ya. Sí, Liz. A ver, también tenemos que valorar la piel, ¿sí? Por ejemplo, valorar el color, la hidratación, la temperatura, la textura, movilidad y las lesiones que se presenten en la piel, ¿sí? Eh, Aparte de la escala de Glasgow, valorar la piel del paciente, color, hidratación, temperatura, textura, movilidad y lesiones, ¿sí? El examen de la cabeza, valorar cabeza, cuello, cuero cabelludo, cráneo y cara, ¿sí? Tenemos la cabeza, que vamos a formar a valorar el cráneo, región facial, ¿sí? Buscar heridas y protusiones a la palpación, fracturas en la base del cráneo, hemorragias, pérdida de líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Tenemos exámenes igualmente realizar examen de la vista, notar la agudeza visual, notar localización exacta, tamaño y color de cualquier lesión externa y notar igualdad de los movimientos de los párpados. A ver, chicos, les voy a pedir un segundito que me den, tengo que solucionar un problema ahorita. Denme un momento, voy a apagar un ratito la cámara y el micrófono. No se vayan, ya regreso, denme en 2 minutos. A ver, chicos, listo. Regresé rapidito. A ver, continuamos. Prendan las cámaras. A ver. Entonces, también tenemos que realizar exámenes de la visión al paciente, ¿no es cierto? Notar la agudeza visual, notar localización exacta, tamaño, color y cualquier lesión externa y notar igualdad de los movimientos de los párpados. Entonces, todo lo que tenga que ver con el paciente, tenemos que nosotros valorar, ¿sí? Denme un momento.
Si el paciente presenta un accidente de tránsito, obviamente no vamos a saber, nosotros a la observación podemos ver que esté fracturada la pierna, la mano, qué sé yo, ¿ya? Pero, digamos, internamente presenta un trauma cráneoencefálico o presentó alguna hemorragia interna, ¿no es cierto? Entonces, también tenemos que determinar por qué la causa del paciente de acuerdo a la situación en la que se encuentra, ¿sí? Entonces, si el paciente sufre un accidente, valoramos todo el examen físico. Si el paciente llega por un dolor de cabeza porque se preocupó o alguna cosa, pues obviamente no vamos a empezar a valorar hasta la uña del dedo, porque obviamente no es necesario, ¿sí? Tenemos que igualmente observar el aspecto de las pupilas, si es que fuera necesario, como el tamaño, la forma o la igualdad, observar la reacción a la luz, ¿sí? Midriasis, miosis, pupilas isocóricas, redondas y radiactivas a la luz. Si ustedes le ponen la luz, ¿qué pasa? El paciente va a dilatarse, ¿no es cierto? Va a ser así, ¿sí? Ahora, tenemos igualmente en el oído la agudeza auditiva, lesiones externas y la secreción, la nariz, los cambios estructurales, las lesiones externas y lesiones internas en la boca y en los labios, ¿sí? Si el paciente refiere o presenta landa, ¿no es cierto? O presencia ¿cómo es? De laceraciones en la boca, pues también tenemos que valorar de qué color son, cómo son y todo eso, ¿sí? El examen del cuello, notar cualquier lesión o inflamación igualmente en el cuello, palpar el cuello con el uso de los dedos para determinar si existe alguna anomalía, alguna protuberancia, porque incluso puede ser algún problema de tiroides, ¿sí? O problemas de formación de bocio, alguna cosa que puede afectar al paciente. Examen del tórax, que ver los aspectos generales, la forma del tórax, formas de las costillas y medir la excursión del tórax. El examen del pulmón, frecuencia cardíaca, localización y calidad de sonidos pulmonares, ruidos respiratorios bronquiales. Si existe un sonido al momento de nosotros hacer la auscultación en los pulmones como sibilancias, así como silbidos, quiere decir que está afectándose algo en la parte respiratoria del paciente, ¿sí? También tenemos la palpación, que puede ser localizada en los palpables que el paciente tenemos que palpar para ver si existe alguna anomalía, tanto le al 10, empezamos y haciendo este movimiento con los dedos, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer con esto? Escuchar también si existe alguna anomalía gracias a la percusión. La palpación en la cara anterior del tórax, ¿sí? Determinar igualmente lo que es el tórax, ¿no es cierto? El tórax, examen de las mamas, ver tamaño, simetría, contorno, color, edema, si presenta, tamaño y forma de los pezones, y palpar igualmente los pezones. Entonces, esto lo hace el médico o también podemos realizarlo nosotros. Exámenes del corazón, si el paciente presenta taquicardia, el paciente sufre o tiene un ataque anteriormente, si el paciente sufre de corazón, lo que es la auscultación, escuchamos que los sonidos cardíacos son irregulares, ¿no es cierto? Entonces, todo esto realizamos como forma parte del examen físico, ¿sí? El examen del abdomen, determinar igualmente palpando las diferentes zonas del abdomen, que ustedes ya saben que existe el hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, fosa ilíaca, epigastro, esogastro, hipogastro, donde se lo dolor, porque es lo mismo que se encuentra en el epigastro que en el hipogastro, ¿no es cierto? No va a ser el mismo diagnóstico. En el epigastro, posible gastritis. ¿Sí? Cuando me duele la boca del estómago, epigastro. Cuando dice que me duele en el hipogastro, puede ser una infección de las vías urinarias. Entonces, cada situación o cada lugar es para cada cosa, ¿sí? Ver las extremidades superiores e inferiores, la coloración, los pulsos, la higiene, edema o la presencia de varices, ¿sí? Tenemos igualmente el examen de vías genitourinarias, examinar la uretra externa, examinar cantidad, color, olor, densidad y pH del gasto urinario, examinar posible presencia de sangre y palpar la tensión física. No todos tienen que ver con lo mismo, ¿sí? Si le duele el abdomen, le duele la parte baja del abdomen, pueden ser áreas. Entonces, para se realiza el examen físico, ¿no es cierto?
complementarios, aparte de los síntomas que el paciente quiere. Tenemos igual el genital, que es naturalmente los genitales masculinos y femeninos, y detectar con sus secreciones, por ejemplo, en los hombres, infección de vías urinarias, secreciones, qué tipo de secreción presenta, realizar el examen de forma, examen genital de forma ginecológica, igual la presencia de en la zona genital, que eso viene a formar parte de un signo de presentar papiloma humano, porque el papiloma humano también no presenta síntomas, pero a la vista se puede ver, ¿sí? Armada del paciente crítico, que aquí nos dice de la cama de hospitalización tipo hidráulica de múltiples posiciones con cabecera desmontable, con barandales grados a ruedas y preferentemente con capacidad para pesar a los pacientes. Aquí es cuando vienen los pacientes de cuidados intensivos, aquellos que ya a un ¿sí? Aquí tenemos el monitor, ¿sí? Cuando el paciente esté conectado a este tipo de monitor, vamos a poner el brazalete eléctrico, ¿sí? Vamos a poner el saturador y los electrodos para determinar los movimientos cardíacos, o ver cuáles son las alteraciones que pueda presentar con respecto a la parte cardíaca, ¿sí? ¿De qué nos sirve este monitor? Este monitor va a registrar el trazo electrocardiográfico de 2 canales, la presión arterial invasiva y no invasiva, temperatura, oximetría de pulso. Aquí en este, que ya son avanzados, se determina automáticamente la presión arterial, sístole, diástole, saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca, temperatura, si el paciente está presentando algún preinfarto o un infarto, ¿no es cierto? Entonces, gracias a esto, vamos a nosotros a monitorizar al paciente, ¿sí? El ventilador mecánico, que es aquel que se coloca en los pacientes que tienen dificultad respiratoria, que ya no pueden realizarlo normalmente, como vimos en lo que es oxigenoterapia, sistemas de alto flujo y de bajo flujo. Alto flujo cuando el paciente ya no puede respirar o no segrega la cantidad de oxígeno necesaria en el cuerpo, necesita una ventilación mecánica, o sea, por medio de este aparato que ven aquí, recibir el oxígeno adecuado entubado, ¿sí? Las bombas de infusión, que ya vimos que estas se utilizan para la administración de los sueros, la vía parenteral y también la nutrición parenteral, que decíamos que la nutrición parenteral debe de durar de acuerdo a la indicación médica. Si dice durar 3 días, tiene que durar los 3 días. Si yo le coloqué a las 12 del día, a las 12 del día, hoy es jueves, viernes, sábado, del domingo, tiene que acabarse, ¿sí? Exactito. Sí, para eso son las bombas de infusión. Las lámparas que se utilizan para alguna cirugía en el quirófano, que igual es para explorar al paciente. El carro de paro cardiorrespiratorio, que este es un coche donde nos va a ayudar a los pacientes que sufren paros cardíacos, por ejemplo, los que presentan un ataque al corazón. En ese momento se lleva el coche de paro para dar reanimación. Aquí encontramos el ambú, encontramos las planchas para dar reanimación y medicamentos si es que el médico nos refiere poner dexametasona, fentanil y todo eso, ¿sí? Que son medicamentos peligrosos. El tanque de oxígeno, igual si el paciente requiriera oxígeno. Aquí encontramos todos los implementos para utilizar cuando un paciente presenta un paro cardiorrespiratorio, ¿sí? ¿Tienen dudas con esto tal vez? ¿Está claro? Sí, Lizzy. Muy bien, vamos con la siguiente clase. Ya. Tenemos lo que decíamos, la semiología, que es el estudio de los signos y síntomas como manifestación de las enfermedades, ¿sí? La semiotecnia es la técnica para observar los síntomas que se busca a través del tacto, del oído, de la vista y del olfato, ¿sí? El objetivo de este es que a partir de los datos recabados por el interrogatorio del examen físico y los estudios complementarios se llega al diagnóstico enfermero. Ustedes al realizar la exploración física van a determinar, y también de acuerdo a los exámenes de laboratorio que se hagan, llegar a un diagnóstico final.
El problema es que todo aquello que requiere atención por parte del enfermero o enfermera forma parte de una queja, observación o circunstancia percibida por el personal de enfermería o el paciente que afecta la capacidad funcional del individuo. Un problema puede ser un diagnóstico, pero también un síntoma, una situación laboral, entre otras cosas. El síntoma, como les decía anteriormente, es lo manifestado por el paciente, lo que él siente, por ejemplo, un dato subjetivo como el prurito, dolor o la disnea, ¿sí? El paciente dice, es que me falta la respiración, es que me duele, o presento, mire, me da comezón, ¿no es cierto?, en donde me apareció estos granitos, ¿ya? El signo es lo que puede ser observado, palpado o auscultado por parte de la enfermera y se puede medir y es un dato objetivo. Por ejemplo, el signo, ustedes, ¿cuál es su parte como tampoco podrían realizar percusión, auscultación, palpación, que ya formaría parte esto más del médico, pero ustedes, con respecto a los signos que deben de valorar, es los signos vitales, ¿sí? Por ejemplo, temperatura, frecuencia cardíaca, respiratoria, tensión arterial, evidenciando que a ustedes al tomar los signos vitales el paciente no presente ninguna alteración en ellos. El síndrome, que es el conjunto de síntomas y signos relacionados entre sí, que tienen una fisiopatología común y que obedece a distintas etiologías. Por ejemplo, el síndrome febril, ¿sí? Tenemos la historia clínica, ahora sí vamos a hablar de la historia clínica, que es el registro completo de la información obtenida a través del interrogatorio del paciente, el examen físico de los estudios complementarios que se efectúen y cumplen una función asistencial de investigación en una parte legal y de auditoría. Es el arma básica del trabajo de la enfermera. La historia clínica es más, ¿cómo se podría decir? Parte de enfermería. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la enfermera abre la hoja de signos vitales, la hoja de anamnesis, que son los datos del paciente, abre lo que es ingesta y eliminación, las hojas de evolución, si se realiza exámenes de laboratorio, tenemos que complementar a la historia clínica, ¿sí? Y ver siempre que la historia clínica esté en orden, ¿sí? Porque a veces el médico llega, coge la historia, tras las hojas, revisa lo que tiene el paciente y ahí mismo pone como le plazca, ¿ya? Y la enfermera, ¿qué tiene que hacer? Revisar y volver a colocar en el orden para que el otro doctor que venga revise y vea su parte, ¿sí? Porque si está hecho un desastre, imagínense. La historia clínica también tiene que ser numerada, a lo menos las hojas de evolución, hoja 1, hoja 2, 3, 4, 5. ¿Por qué? Porque el paciente, como su nombre dice, evolución, va evolucionando, desde lo más grave hasta que el paciente se ha dado de alta o lamentablemente fallezca, pero en orden, ¿sí? No podemos mezclar una hoja con otra, poner una evolución en la hoja 2, luego en la hoja 5, ¿sí? Sino siempre ir siguiendo un orden secuencial, ¿sí? Tener en cuenta que la historia clínica es un documento legal, no podemos manchar, tachar, borrar o incluso remarcar, ¿sí? ¿Cuáles son las características de la historia clínica? Que debe ser cierta, coherente, entendible y debe de seguir un orden. No puede faltar datos aunque sean negativos. Por ejemplo, si el paciente fuma, si es alcohólico, si es drogadicto, aunque sean negativos, tenemos que anotar todo lo que el paciente presente o refiere. A través de ello tenemos información para iniciar el razonamiento enfermero, que este razonamiento debe dirigirse a los problemas que plantea el usuario. Tenemos los datos básicos, las listas de los problemas y las notas de evolución. Datos básicos, lo que el paciente refiere, lo que observamos, los datos del paciente, problemas, qué problemas presenta, por qué llegó, cuáles son los antecedentes, y la evolución, las notas de evolución, lo que ustedes realizan. Paciente, sexo masculino, al momento de 39 años de edad, al momento refiere cefalea intensa con una escala de EVA de 9/10, al momento consciente en tiempo, espacio y persona, abdomen suave depresible, no doloroso a la palpación, refiere dificultad para orinar, lara, todo lo que el paciente refiere, y al final ponemos los signos vitales, ¿sí? Los datos básicos, interrogatorio, examen físico y exámenes complementarios. Interrogatorio para ver la vida del paciente, ¿no es cierto? Como decir, la hoja de vida del paciente. El examen físico, que ustedes ya saben, cefalocaudal, y si es necesario, realización de exámenes complementarios. La parte interrogatoria es el primer paso de la historia clínica,
que hay que dejar que el paciente exponga su problema, interrumpiéndolo para evitar disociaciones o pérdida del hilo del pensamiento. Luego se comienza con un interrogatorio dirigido como los datos personales, motivo por el cual accedió a la consulta, enfermedades actuales, qué hábitos tiene, antecedentes personales y familiares. Realizar el examen físico y los exámenes complementarios, ¿sí? Cuando se realice lo que corresponde a la realización o la apertura de la historia clínica, hacer que el paciente se rija por la situación por la que va, porque a veces empiezas que verá, yo tenía un hijito que no sé qué, que no sé cuánto, sino a lo que va, ¿sí? No de acuerdo a lo que el paciente presenta. Los datos personales deben de tener nombres, apellidos, estado civil, sexo, edad, domicilio donde vive, procedencia, ocupación, estudios y qué tipo de religión presenta. ¿Por qué? Porque hay casos donde el paciente no es religión, no recuerda, creo que es testigos de Jehová, que ellos no permiten que se les administre o se les realice transfusión sanguínea. Entonces ellos dicen, no, es que yo prefiero morir y no necesito que me hagan transfusión sanguínea. Entonces, por eso es importante determinar también el tipo de religión que el paciente maneja. Motivos de consulta es la razón por el signo, síntoma que lleva al paciente a la consulta, lo que siente con mayor intensidad y lo que más le preocupa, ¿sí? Hay pacientes que son diabéticos, hipertensos, que ya tienen su enfermedad de base, pero se cayó y se lesionó. Entonces, es la razón por la cual el paciente asiste. Llegar a la parte por la cual, o determinar la parte por la cual el paciente asiste a la parte de atención médica. Enfermedad actual, que es la narración del episodio que motiva a llegar a la consulta en forma ordenada, cronológica y gramáticamente correcta. Se irá escribiendo los signos y síntomas, por ejemplo, dónde se localiza, dónde irradia el dolor, por ejemplo, si me duele justo en el abdomen y se irradia a la parte de la cintura, ¿no es cierto? Ya, ¿qué quiere decir? Que eso el dolor no solo se localiza ahí, sino que al palpar se irradia a otro lugar, ¿sí? Cómo es la calidad del dolor que presenta, la intensidad, cuánto le duele, del 1 al 10, factores que lo agravan, con qué disminuye, por ejemplo, si estoy sentado me duele más, me acuesto me duele menos, carácter temporal, si es continuo, intermitente o transitorio, si es que está continuamente con el dolor, si de vez en cuando le duele, síntomas asociados, qué otros síntomas presenta, dolor de cabeza, dolor de talado, y tiempo de evolución, desde hace cuánto tiempo presenta este dolor. Los hábitos, ¿no es cierto? Si la diuresis o la orina la realiza adecuadamente, si presenta una buena dieta, si realiza actividad física, si el paciente fuma, si es alcohólico, si utiliza drogas y los hábitos sexuales, ¿sí? Antecedentes personales, si el paciente presenta alergias, si presenta asma, si el paciente presenta hipertensión arterial, diabetes, cardiopatías, si utiliza medicamentos, si tiene cirugías anteriormente, enfermedades de la infancia y otros. Creo que todos hemos ido alguna vez a un médico, el médico nos pregunta los datos generales y también si es que hemos ido pedos de algo, si tenemos alergias, si tenemos enfermedad de base, ¿sí? Los antecedentes familiares. Se interroga sobre enfermedades que tengan vinculación hereditaria o genética, preguntarles sobre los padres, abuelos, hermanos, hijos que murieron con esta enfermedad, como la hipertensión, la diabetes, alergias, cardiopatías o cáncer, ¿sí? Entonces, así es como se realiza una historia clínica, viendo primeramente el desarrollo de lo que son los datos subjetivos u objetivos, ¿sí? Desarrollar lo que es la parte principal, que son los datos personales, la motivo de consulta, la enfermedad actual, la enfermedad de base, como es enfermedades familiares, por cómo es la situación por la cual necesita atención hospitalaria, ¿sí? Entonces, ¿está claro? ¿Tienen dudas, tal vez? Sí, está claro, le dicen. ¿Ya? Sí, dicen. A ver. Muy bien. Ahora, vamos con la última parte, ¿sí? Es el expediente clínico, la historia clínica de los establecimientos del sector de salud.
Primeramente, como ya sabemos, la historia clínica es el documento médico legal que registran los datos de identificación y de los procesos relacionados con la atención del paciente en forma ordenada, integrada, secuencial e inmediata de la atención que el médico u otros profesionales brindan al paciente. Tenemos que tener en cuenta que la historia clínica es un documento médico legal, medio para comprobar la calidad de atención de los pacientes que han recibido y fuentes de información con fines de investigación y docencia. La historia clínica es un documento legal donde si llegara a pasar algo con el paciente, puede entrar la parte legal donde va a revisar paso a paso todo lo que se ha hecho, que se ha administrado, que no se ha administrado, la evolución que el paciente presentó, por qué se murió. Entonces todo eso tiene que ser limpio, sin manchones, tachones ni nada, ¿sí? Tenemos las normas de la redacción de los registros. Debe de ser objetiva, exacta y completa. Objetiva, que debe de tener información descriptiva sobre lo que se ve, lo que se oye y lo que se siente y se huele. Exacta, la información debe de ser verdadera, no utilizar abreviaturas, puede dar lugar a interpretaciones erróneas. Anteriormente, cuando yo fui estudiante, sí les puedo decir que sí utilizábamos abreviaturas, ¿sí? Incluso nosotros teníamos que aprendernos abreviaturas porque poníamos, en vez de paciente, PT, que significaba paciente, o cada día QD, o vía oral BO. Entonces, antes se utilizaba así. Pero ahora dicen que no es recomendable utilizar en la historia clínica abreviaturas porque puede interpretarse por otra cosa. Entonces, ahora se debe describir en la historia clínica absolutamente todo. Por ejemplo, paciente, ¿sí? Refiere dolor o cefalea, ¿sí? El médico autoriza dar vía oral, no BO, ¿sí? Entonces, evitar la utilización de abreviaturas, que debe de ser exacta, que la información debe de ser verdadera, no utilizar, que ya dijimos, completa. Cuando los registros son incompletos se pone en peligro lo que es la comunicación y el personal de enfermería es incapaz de demostrar que se prestó un cuidado específico. Nosotros tenemos que valorar al paciente cefalocaudal después de cada turno, ¿sí? Por ejemplo, si el paciente presenta una herida quirúrgica al momento, cubierta con apósito, limpio y seco, no refiere dolor, ya. Si nosotros, por ejemplo, ponemos al momento, como es abdomen suave, depresible, no doloroso, no refiere nada, y la herida, ¿sí? Entonces, siempre valorar por la cual el paciente, la parte específica. ¿Por qué? Porque eso es incompleto. Entonces, yo cómo sé si la herida estuvo drenando, no estuvo drenando, si se manchó, no se manchó el apósito, si existe un riesgo de infección. Entonces, siempre tenemos que completar la historia clínica, ¿sí? Tenemos las normas de redacción de los registros, que debe de ser concisa, actualizada, organización y confidencialidad. Concisa, que los registros deben de ser breves para evitar palabras innecesarias. Por ejemplo, si el paciente está con operado del pie, y ustedes se ponen al momento, consciente, orientada, en tiempo, espacio y persona, nos refiere abdomen, mamas no productivas, si la paciente ni siquiera es se podría decir, de un posparto. ¿Para qué le valoramos las mamas? Entonces, abdomen suave, depresible, no doloroso, al momento el pie con herida quirúrgica cubierta, con apósito o vendaje compresivo, limpio y seco. Entonces, siempre hay que ser, como se podría decir, ser exactos, ¿sí? Actualizada, los datos deben de informarse en el momento preciso de observarse, ejemplo, la variación de los signos vitales. Si los signos vitales varían, debemos anotar. Si el paciente refiere alguna molestia durante el turno, anotar y qué se hizo. El paciente a las 3 de la tarde refiere cefalea intensa. El médico autoriza de colocar o adelantar analgésico. Se coloca analgésico, por ejemplo, 3 y 5 refiere esa molestia. A las 3:30 el paciente refiere mejoría, cefalea ha mejorado y eso, ¿sí? Entonces, anotar las cosas relevantes y actualizar, ¿sí? Organización, es importante informar siguiendo lo que es un formato y orden lógico,
¿sí? Confidencialidad, la enfermera no debe relevar el estado del paciente, otros pacientes o miembros del personal no implicados en su atención. Si el ginecólogo está atendiendo a una paciente que está embarazada o lo que sea, y el traumatólogo pregunta, vean, ¿qué le pasa a la paciente? Lastimosamente eso es confidencial del paciente, del médico y del personal que estamos atendiendo a la paciente. No tiene por qué enterarse el otro, el vecino, el perro, el gato, el señor de limpieza, ni nadie, ¿sí? Estructura de la historia clínica. Primeramente, identificación del paciente, ¿sí? Datos personales, registro de la atención de salud, que se registren todas las atenciones de salud que ha tenido el paciente, en la cual el personal de salud corresponde al registro en la forma en la que corresponde según la atención recibida. Por ejemplo, la enfermera registra en las notas de enfermería todo lo que el paciente presenta. Información complementaria que se refiere a los resultados de exámenes que se realizó como complementarios. Los formatos de la historia clínica, cada región de salud estandarizará los formatos a ser utilizados en los establecimientos. Por ejemplo, una historia clínica de un centro de salud no va a ser la misma que una historia clínica de una clínica. La historia clínica un centro de salud no va a ser lo mismo que de un hospital. El servicio de hospitalización no va a ser la misma historia clínica que un niño pediátrico. Del niño pediátrico no va a ser la misma que uno de ginecología, de una mujer embarazada. La misma de la mujer embarazada no va a ser la misma que de cuidados intensivos o de UCI, ¿sí? Cada una, obviamente sí hay hojas que son similares o son las mismas, pero aparte de estas se utilizan otras hojas para completar la historia clínica, ¿sí? Tenemos las hojas de autorización de ingreso, que ustedes igual ya deben estar viendo en legislación y bioética, ¿sí? Que aquí nosotros vamos a autorizar lo que es al médico o al enfermero a realizar los procedimientos, ¿sí? Tiene que firmar el paciente, un familiar que autorice la realización de la cirugía, del procedimiento, de la curación, de la administración del medicamento, ¿no es cierto? Las gráficas de los signos vitales, que son los nombres, apellidos del paciente, graficar temperatura, pulso, frecuencia cardíaca respiratoria, que esto también yo les voy a enseñar cómo se grafica en la hoja de signos vitales. La anamnesis, que viene a formar parte de la fecha y hora de atención, la enfermedad actual que presenta el paciente, ¿sí? Los antecedentes personales que vienen a formar parte de los generales, familiares, ¿sí? Que forma parte de responsabilidad del médico, el examen clínico, que es el examen general que se realiza en cabeza, cuello, abdomen, todo de céfalo caudal, ¿sí? El diagnóstico, que viene a ser los presuntivos, por ejemplo, yo al realizar el examen físico a los síntomas que presenta, para mí es una posible apendicitis, pero realicemos los exámenes complementarios para determinar o llegar a un diagnóstico verdadero, ¿sí? Realiza los exámenes, no ha sido apendicitis, solo ha sido que algo le ha caído mal y el paciente refiere dolor, hay que darle estos medicamentos y ya, se va a sanar. El tratamiento médico, las órdenes médicas, poner la fecha y hora, ¿sí? Las indicaciones terapéuticas que el paciente presenta, ¿sí? Por ejemplo, qué dieta, qué cuidados de enfermería sean necesarios, los medicamentos que fueron consignados para el paciente, por ejemplo, dosis, hora, frecuencia, cada cuánto administrar los medicamentos. Esta parte clínica deja el médico las indicaciones, por ejemplo, el paciente debe de estar 1.1, hidratación con solución salina cada 24 horas, cefazolina 1 gramo cada 6 horas, diclofenaco intramuscular cada 8 horas, paracetamol cada 8 horas. Deja las indicaciones. Antes de dejar la indicación médica, deja permanecer al paciente en posición semifoble, ayudarle al paciente a movilizarse y a bañarse, realizar aseo genital diario. Ya, entonces deja las indicaciones siempre el médico para nosotros ir chequeando e ir sacando y ver lo relevante y ayudarle al paciente, no tanto en lo que es solo la administración de medicamentos, sino también en la parte física, ¿sí? El plan de trabajo, que vienen a ser los exámenes auxiliares, pruebas especiales, las interconsultas, procedimientos médicos o quirúrgicos y la evolución. La frecuencia con la que se
escriben las notas de evolución es al menos una vez al día o por cada turno. Por ejemplo, si yo entro a las 7 de la mañana y salgo a la 1 de la tarde, dejo haciendo mi evolución de cómo está el paciente hasta el momento. Si yo ya voy desde la 1 hasta las 7, otra vez. Y si tengo toda la noche turno, tengo que hacer por lo menos un informe por cada salida de turno. Al menos que el paciente presente alguna cosa de entre turno, tenemos que también anotar, ¿sí? Como les dije anteriormente, si el paciente refiere cefalea, con una escala de un EVA 9 sobre 10, se comunica al médico, el médico autoriza ¿cómo es? Analgésico, de ahí a las 4, al momento de administrar el analgésico, cede el dolor, ¿sí? Entonces, hay que ir haciendo la evolución de acuerdo al paciente. Laboratorio, solicitud de exámenes, si tiene exámenes, adjuntar a la historia clínica, informe de resultados radiológicos, radiografías, ¿sí? El formato de interconsulta, la interconsulta se la realiza en un consultorio, ¿no es cierto? Si el médico dice, ¿sabe qué? Este paciente tiene que hospitalizarse, en la interconsulta que recibió antes de ingresar al área hospitalaria. ¿Sí? Las notas de enfermería, como les dije, siguiendo lo que es los datos de su APIE, que deben de ser subjetivos, objetivos, diagnósticos, plan de cuidados, intervención, evaluación de eficacia e intervención. Esto del APIE, en este momento no me voy a centrar mucho, cuando ya realicemos el llenado de la historia clínica. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que realizar un reporte de enfermería siguiendo estos pasos. Ustedes cuando realicen el primer reporte de enfermería tienen que poner SOA, PIE. La S, que son los datos subjetivos, lo que refiere al paciente tal y cual él refiere. Por ejemplo, a mí me duelen las tripas. El paciente refiere, entre paréntesis o entre comillas, me duelen las tripas, tal cual dice el paciente, ¿sí? Objetivos, lo que tú observas. El paciente al momento presenta leve dolor a nivel de fosa ilíaca derecha, por ejemplo, ya. Entonces, lo que nosotros observamos, ¿sí? La conclusión diagnóstica, que aquí nosotros utilizamos NANDA, que eso vamos a ir viendo, igual los diagnósticos enfermeros que tenemos que para realizar lo que es la hoja de evolución, ¿sí? Las intervenciones de enfermería, los planes de cuidados que vamos a realizar, por ejemplo, con el paciente se debe de canalizar vía, sacar muestras de laboratorio, ¿no es cierto? Si nosotros como intervención de enfermería se colocó la vía, se realizó muestras de laboratorio, se administró medicación y la evaluación. Al momento el paciente se encuentra realizado los procedimientos antes mencionados, pendiente, resultados de laboratorio. Pero esto de aquí vamos a centrarnos más cuando ya realicemos la historia clínica en sí, ¿sí? La hoja de control de medicamentos o CARDEX, que también forma parte de la historia clínica, que viene a formar el nombre del medicamento, vía dosis de administración, nombre y apellido del paciente, fecha de inicio, horarios de cómo utilizamos, que esto también quiero darles yo cuando demos la historia clínica, ¿sí? La hoja de balance hidroelectrolítico, que viene a ser ingesta y eliminación. La epicrisis, que debe de ser preparado por el paciente, por el médico al momento del ingreso, es ya en exclusivamente el médico. Formato de retiro voluntario, si el paciente quiere dar el alta voluntaria, debe de firmar igualmente, ¿sí? En otros servicios se agregará lo que es la orden de intervención quirúrgica, si el paciente va al quirófano, informe de quirófano, en ginecobstétrica, se pondrá lo que es el formato de partograma, donde se especifica la evolución del parto, y las notas de obstetricia. Por eso les digo que cada historia clínica es diferente a cada uno, ¿sí? Ahora tenemos las notas de enfermería, que esto de aquí también quiero darles cuando ya empecemos a la realización de las historias clínicas, porque si no me voy a centrar en cosas que ahorita les puedo explicar, pero necesito mejor explicarles ya con las hojas y los formatos. ¿Sí? ¿Está claro, chicos? Sí, Liz. Sí, sí. Ya han apagado la cámara. ¿Qué bestia? No, yo nunca la apagué, Liz.
A ver, les voy a tomar la lista, ¿ya? Anangonó Joana. Presente. Anangonó Jacqueline. Presente. Arellano Leslie. Presente. Video. Bravo Diana. Presente. Cacuango Marjorie. Listen, ella dijo que tenía una cita médica. Carlos Cintia. Presente, Lisa. Casa Jocelyn. Presente, dicen. Córdoba Carol. Presente, Lisa. Flores Jeremy. Presente, Licen. Gordillo Natalie. Presente, Lisen. Guagalango María. Presente, Lisa. Guapaz Alexis. Presente, Licen. López Nayeli. Presente. Lara Jocelyn. Presente, Liz. Llerena Mauricio. Presente. Matango Zairi. Presente, Licen. Ortiz Fernanda. Y Romo Zoila. Presente, Lice, presente. Presente, Lice, en Romo. Ya. Listo, chicos. Entonces, espero que esté claro, ¿sí? Por lo menos ustedes que ya tengan conocimiento de cómo se desarrolla una historia clínica, que primero tenemos que hacer antes de anotar, no es cuestión de coger y anotar porque sí, o lo que el paciente me dice, eso se hace, ¿sí? Sino realizar primero una exploración física, un examen físico, una valoración, exámenes complementarios si es necesario, y de ahí llegamos a un diagnóstico final, ¿sí? No determinar, evaluar y todo eso para poder determinar o llegar al diagnóstico. Entonces, el día martes esperamos ya realizar el laboratorio que está pendiente. Después de eso, pues el jueves ya realizaremos lo que es el desarrollo de la historia clínica en sí, para que ustedes ya conozcan cómo se debe de ir llenando cada hojita de la historia clínica y cuál es el orden que debemos de tener con ella, ¿sí? Entonces, eso, chicos, un gusto haberles visto. Ahora sí les veo, porque cuando están aquí solo les veo así, los ojos. ¿Ya? Los ojos. Solo los ojos. ¿Ya? Entonces, listo, chicos, cuídense mucho, que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el día martes. ¿Sí? Hasta el martes, Igualmente, Liz. Licen, que tenga un lindo fin de Gracias, semana. Liz. El martes, Licen.